Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es el Alquimista y continuamos con Albion Online. ¿Cómo va, gente? Bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? Se preguntarán ustedes. Ya se los voy a decir, pero wait a moment, please. Antes de adelantar a la parte jugosa del video, no te olvides de dejar un like, que ayuda muchísimo y es gratis, así como suscribirse si te gustan mis videos. Tengo ganas de continuar con los sorteos en este 2024 y si mis negocios in-game van como espero, me gustaría poder darles también algún que otro premium, pero para eso quiero ver ese apoyo de siempre. Ahora sí, arrancamos. A ver, primero y principal, algunos suscriptores me reclamaban violentamente que explique un poco a profundidad mis métodos de economía y cómo llegué a cierta cantidad de silver, y que hiciera, entre otras cosas, una especie de From Zero to Hero hablando de economía, y me gustó la idea, pero actualmente cuento con poco tiempo por la chamba. Y recordé que en los comienzos de este canal hice un video hablando sobre esto, pero punto 1, todavía casi no editaba y no quedó tan bonito. Punto 2, ese video necesitaba un update con informaciones nuevas que fui adquiriendo. Y punto 3, dicho video se encuentra actualmente en privado por diferentes cuestiones de seguridad informática y básicamente para proteger mi cuenta. Es por eso que decidí mostrarles un poco mi día a día para generar silver. No obstante, estoy preparando otros 3 videos detallando a profundidad todo lo que encierra a la generación de silver a través del mercado, ya sea farmeando los recursos, refinando y crafteando, vendiendo los refinados o comprándolos, refinando y vendiendo. Tengo ganas de analizar cada situación y determinar qué es lo más recomendable, ya sea que estés empezando o tengas algo más de experiencia. Pero bueno, eso será trabajo para los próximos días. Como pudieron ver al principio del video, sí, yo usualmente farmeo mis recursos y es lo que hice en esta oportunidad. Y también vamos a tomar como farmeo a los trabajadores, ya que esos diarios en su totalidad fueron de hecho farmeados. Lo primero que hago a cierta hora del día, y sí intento hacerlo de manera periódica, es recoger los recursos de los trabajadores, arrancando por Fort Sterling, donde tengo 9 leñadores, 6 agricultores y 6 herreros. Como van a ver a continuación, no es una locura, no tengo 25 islas, pero se puede crecer bastante. De hecho, en mi caso, sé que podría sacarle mucho más profit, por ejemplo, subiendo las casas al tier 8, pero bueno, el tiempo es el recurso que más me cuesta conseguir a día de hoy. Acto seguido recogemos los cultivos y animales en la misma isla, pero aún no voy a resembrar. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque aún me falta recoger cultivos en 2 islas más y eso me puede hacer subir algún nivel de especialización, lo que hará que la fama requerida a la hora de dar foco sea menor. Además, por supuesto, como pueden ver en mis cultivos, esto lo comentaba en los videos específicos sobre las islas, seguramente les esté dejando el link en comentarios fijados. No es que lo haga a rajatabla, pero sí intento cultivar aquellas cosas que tienen algún tipo de bono, por ejemplo en Fort Sterling, la miel en rama. Después nos vamos a Martlock, supongo que todos ya lo saben, pero bueno, el público se renueva. Acá tengo mis recolectores de piel porque cuando tengo suficiente, esta es la ciudad específica para refinar. Y me evito los viajes. Además, un pequeño tip que no todos saben y les puede llegar a servir es tener uno de estos con algo de comida para usar en ocasiones específicas. Por ejemplo, cuando hay bono de refinación en algo en particular, los precios en los puestos de las ciudades suben exponencialmente. Este muchacho, ubicado en la isla, en la ciudad correspondiente, siempre va a darnos un porcentaje, pero en esos días de bono va a ser mayor y te puede ahorrar bastante silver.
Por último, en cuanto a trabajadores respecta, nos toca pasar por la isla de Deptford a recolectar el mineral y darles los libros llenos correspondientes. De todas formas, el primer video que les anticipaba sobre refinación y crafteo ya lo tengo listo, pero para el segundo lo más probable es que ponga órdenes de compra en estos días para acelerar un poco el proceso. Llegamos a la ciudad de Brecilian y como pueden ver últimamente no estoy viniendo mucho, así que mis trabajadores están bastante al pedo, pero los cultivos eso sí están listos. Subimos algún nivelito en especialización y solo nos queda la ciudad de Caerleon. Siendo la última ciudad, solo nos queda resembrar todo, pero como les comentaba, esto es simplemente un recorrido algo veloz de mis rutinas y de algunas de las formas de economía que llevo adelante, pero tengo algunas aclaraciones importantes e incluso advertencias que hacerles. Primero y principal, como habrán visto en mi inventario al hacer este video, contaba con 220 millones de silver sin comprar premium ni silver, sin jugar 10 horas diarias e incluso esa no es mi cantidad real porque contando las inversiones en islas, casas, trabajadores, monturas y los incontables equipamientos perdidos en zona negra, seguramente lo que haya conseguido en total supere los 700 millones, pero no es mi intención venderles recetas mágicas ni decirles que así van a lograr eso en 2 días. Evidentemente, si dedican más horas, harán más. El punto está, a mi parecer, en combinar las cosas que más te gusten y que no se te haga tedioso. Si no te gusta farmear, no lo hagas. Si te aburre el mantenimiento de islas, las vas a dejar olvidadas en 2 días. Estas formas de economía son, por así decirlo, seguras, pero también pueden ser un poco aburridas para muchos. Como reflexión final para muchos que leo en comentarios o incluso gente que veo en el chat del juego un poco aturdida por la generación de silver y sobre todo conseguir el bendito premium, sería más que nada no estar 24/7 pensando en el premium. Eso llega solo y tampoco hace falta meterte en todas las formas de economía del juego, de hecho sería un error, pero tranquilos que no es para nada imposible. Vamos llegando al final, si les quedó alguna duda o les parece que se me quedó algún detalle afuera, por favor no duden en dejármelo en comentarios. Los videos me están tomando un poco más de tiempo por mis horarios, pero siempre son hechos con el mismo cariño y la intención de que al menos algún dato les pueda ser de ayuda. Así que no olviden dejar su like y suscribirse, vamos por los 400. Quiero agradecerles como siempre por el apoyo, desearles una muy feliz Navidad y enviarles un fuerte abrazo, gente. Yo fui el Alquimista y nos vemos en un próximo video de Albion Online.